Un verdadero placer poder estar aquí en Galaad compartiendo la palabra. Y bueno, agradezco la invitación de nuestro pastor que me invita a hacerlo. Y mis hermanos, esta mañana vamos a compartir, y el título de la predicación es Un resultado que transforma. Dice, si pueden abrir sus Biblias, mis hermanos, para que juntos sigamos la lectura. Y si la leemos juntos, mis hermanos, Hechos 9, del 10 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Permítanme, mis hermanos, yo la voy a leer de mi Biblia, ¿sí? Hechos 9, mis hermanos, del 10 al 22. Y dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento me he escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Creo que ya me fallan mis lentes, hermano, perdonen. Mis hermanos, el título de esta mañana es El resultado que transforma. Y déjenme, antes de iniciar, vamos a poner las manos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por estos momentos, Señor, que tú dispones en nuestros corazones para que vengamos aquí, Señor, a alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú seas glorificado. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y en esta mañana te pido que me uses, Señor, para ser un instrumento, para llevar tu mensaje, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y que todos juntos seamos transformados para que tú seas honrado y glorificado. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Alguien dijo una vez, mis hermanos, que ser cristiano es como ponerse un traje nuevo. Pero por supuesto que esa no es la definición que todos pensamos de un cristiano. Convertirse en cristiano es como poner a un nuevo hombre con la misma ropa vieja. Lo cierto, mis hermanos, es que la fe no es superficial. El cristianismo no es, mis hermanos, una cubierta en donde ustedes y yo podamos quitárnoslos a cada rato. Hoy me la quito y mañana me la pongo. No es el cristianismo eso. El cristianismo tampoco es un parche, mis hermanos, ni tampoco es un trabajo de reparación. Eso no es el cristianismo. ¿Saben? El cristianismo, mis hermanos, es el resultado, ¿sí?, que transforma mi encuentro con el Señor. Eso es el cristianismo, mis hermanos, y esto es lo que en esta mañana vengo a compartirles, ese resultado que quiere el Señor transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Y primer punto, mis hermanos, el resultado que transforma tiene una razón. Por favor, si lo pueden anotar. El resultado que transforma tiene una razón. Y saben, mis hermanos, la razón es la visión de Jesús. Dice el pasaje aquí, les voy a pedir que me sigan en sus Biblias, mis hermanos, para no perdernos, para que puedan tener ahí su Biblia. Lo vamos a poner en la pantalla, pero si me pueden seguir en la Biblia también, sería muy bien. Quiero leer el pasaje del versículo 10 que dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Mis hermanos, todos hemos escuchado este pasaje, pero déjenme decirles, mis hermanos, que en esta mañana quiero dar un enfoque diferente. Quiero dar un enfoque diferente de lo que ya mucho hemos escuchado acerca de este pasaje. Y saben, mis hermanos, a veces creemos en nuestras vidas que para realizar una tarea y se cumpla, por supuesto, necesitamos hacerlo nosotros mismos. O alguien con mucha capacidad o con mucha experiencia. Si no, no sale bien. A veces así pensamos y a veces así creemos. Otros pueden decir: bueno, para que esta tarea salga bien, creo que la tienes que hacer tú, o tú te ves mejor, o tú estás más fuerte. Así a veces pensamos y así a veces hablamos, mis hermanos. Pero ¿saben una cosa? Dios nos muestra una vez más cuál es la visión, cuál es su visión. Una visión totalmente contraria a lo que tú y yo creemos, a lo que tú y yo pensamos. Y sabes, Dios llama en este pasaje a hacer una tarea formidable a Ananías. Por supuesto que la tarea era algo trascendental, no era cualquier cosa lo que iba a hacer Ananías. Mis hermanos,
¿quién era Ananías? Hemos escuchado varias veces en lo que es la Biblia, a lo largo de la Biblia, hemos escuchado hablar poco de Ananías, pero tenemos que saber quién era Ananías. ¿Sabes? Ananías no era un apóstol. Eso es algo bien importante que tenemos que empezar a entender. No era un apóstol como cualquier otro apóstol o como cualquier discípulo de Jesús. No era un apóstol. Y mira, te quiero mostrar lo que dice Hechos 22:12. ¿Sabes? Ananías, ¿sí?, era un varón piadoso, mis hermanos. Era un varón piadoso, ¿sí?, y que tenía buen testimonio. Pero leamos juntos el pasaje. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Saben, mis hermanos? Hay tres Ananías en la Biblia. Vamos a encontrar tres personajes. Y rápidamente, sin profundizar, te quiero mencionarlos. Primero tenemos al Ananías de Jerusalén. Todos recordarán la historia de Zafira, ¿verdad? Bueno, pues el esposo era Ananías, pero no es el Ananías que estamos hablando aquí. Bueno, tenemos un segundo Ananías, el Ananías sacerdote, mis hermanos. Tal vez a lo mejor no lo ubican todos, pero bueno, este Ananías sacerdote fue inclusive que en una ocasión Pablo estaba en la sinagoga, ¿sí?, compartiendo, y el mismo sacerdote mandó a pegarle en la boca a Pablo. Por supuesto que este sacerdote, mis hermanos, era un hombre rico, pero ¿sabes? No solamente era un hombre rico, era un hombre poderoso, ¿sí?, pero también era un hombre cruel. Ese era el Ananías sacerdote. Era un hombre violento, mis hermanos. Y en tercer lugar tenemos al Ananías de Damasco, que es, ¿sí?, el que refiere nuestro pasaje. Entonces, mis hermanos, tres Ananías vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. ¿Saben, mis hermanos? Ananías de Damasco es uno de los personajes donde su participación es solo una vez y ya no la volvemos a ver. Ese es Ananías de Damasco. Pero quiero decirles algo, ¿sí? Aún así, Ananías es como el héroe olvidado de la iglesia cristiana, ¿sí? Ya que tuvo, mis hermanos, el privilegio de ministrar, ¿sí?, a uno de los generales de Dios, que es Pablo. Fíjense nada más, quién como Ananías, ¿no?, tener ese privilegio de poder ministrar a Pablo, o a Saulo, que finalmente todos lo conocemos como Pablo. ¿Saben, mis hermanos? Hay algo bien importante en esto. Ananías no tenía una preparación como todos los líderes religiosos, no, Ananías no tenía esa preparación. Tampoco nos lo describen como un pastor o como un evangelista, ¿sí? O es más, tampoco no era diácono Ananías, no era diácono. ¿Saben, mis hermanos? Aún así, Ananías fue el canal para comunicar el Espíritu Santo al gran apóstol. El Señor, mis hermanos, envió a Saulo, un apóstol, para que nadie dijera que Pablo recibió su comisión de segunda mano, de los que ya estaban a cargo, por supuesto. Lo cierto, mis hermanos, déjenme decirles que Ananías aprendió mucho de Jesús. Sí, Ananías aprendió mucho de Jesús y por lo tanto estaba listo para instruir a Saulo. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿cómo podemos o cómo pueden enseñar a otros lo que Cristo no nos ha enseñado? ¿Cómo podemos enseñar a otros lo que Cristo no nos ha enseñado? Es difícil. Mis hermanos, hoy en día, ¿saben?, necesitamos en nuestras iglesias una visión de hombres, no solo con buenos deseos, no. Necesitamos hombres piadosos, hombres de oración, mis hermanos, necesitamos hombres devotos, necesitamos hombres que amen más al Señor. Eso es lo que nuestras iglesias hoy en día necesitan. ¿Y saben, mis hermanos, por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, porque la fuerza del poder del Espíritu del hombre está en la comunión con el Espíritu de Dios. Y el que tiene, mis hermanos,
El poder con Dios, déjenme decirles que no dejará de tener poder con el hombre. Por eso es que nosotros necesitamos esto, necesitamos la presencia del poder de Dios en nuestras vidas. Estaba leyendo un artículo para poder desarrollar esta predicación, mis hermanos, y leí por ahí que alguien dijo que la totalidad de un hombre vivo es algo que vale la pena tener, pero un fragmento, mis hermanos, ¿sí?, solo es digno de ser enterrado. Fíjense nada más. El pasaje dice así, mis hermanos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en su visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Mis hermanos, decirle al Señor heme aquí, ¿saben?, es un completo abandono de nuestra propia voluntad. Eso es lo que tenemos que pensar cuando nosotros decimos a Dios heme aquí. Es abandonar nuestra propia voluntad, mis hermanos. Necesitamos más Ananías que solo obedezcan el mandato divino y que no les importe el alcance de su obediencia. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Y sabes, necesitamos esos hombres que vayan y oren por las personas necesitadas. Dios ya está trabajando en aquellas personas para que cuando ustedes y yo lleguemos, mis hermanos, suceda el milagro. Esto es, mis hermanos, ¿saben? Ustedes y yo no tenemos ni la menor idea del alcance que puede tener nuestra obediencia, ¿no? No sabemos, mis hermanos, hasta dónde Dios va a llevar a esa persona por la que ustedes y yo estamos orando. Esto, quiero mostrarte lo que dice Salmo 25:5. Encaminaré en tu verdad y enséñame porque tú eres Dios. Mis hermanos, Dios no solo quiere usarnos, ¿sabes? Él quiere enseñarnos. Eso es lo que quiere para nuestras vidas. Y déjame decirte algo, el resultado que transforma no solo tiene una visión de Jesús, el resultado que transforma también tiene una voluntad de Jesús. Si lo puedes escribir, mi hermano. Dice el pasaje, Hechos 9:11, y me voy a seguir un poquito con el 12, mis hermanos, para tener un poquito más claro. Dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mis hermanos, Saulo, en el contexto, mis hermanos, todos sabemos, y no me quiero profundizar en esto, todos sabemos que Saulo, persiguiendo a los cristianos, ¿sí?, y antes de llegar a Damasco, una luz resplandeciente lo cegó. ¿Saben? Lo cierto es aquí en esta historia que Saulo había quedado inmovilizado luego del encuentro con Jesús. No solo por el hecho, mis hermanos, de haber quedado ciego, por haber visto la presencia de Dios, sino también por la revelación que acababa de recibir Saulo. ¿Te imaginas hablándole Jesús, diciéndole: ¿a quién buscas? Y respondiéndole Jesús: yo soy Jesús. ¿Te imaginas el impacto que tuvo Saulo en ese momento? Haber sido grandioso, grande, mis hermanos. Bueno, seguramente, por supuesto que él se encontraba impactado, anonadado, tratando inclusive de entender lo que estaba experimentando. Mis hermanos, él había llegado a Damasco con un propósito que todos ustedes y yo conocemos:
atrapar a los creyentes que se habían dispersado después de la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Eso era el propósito de Saulo, ir por esos creyentes. Y mis hermanos, déjenme decirles que según lo que estaba haciendo para defender su religión, porque Saulo tenía su propósito. Saulo tenía el propósito de ir por los creyentes y según él, su propósito, ¿sí?, era defender la religión, era defender su religión. Pero ahora hay algo bien importante en esto, mis hermanos. Él había recibido la revelación de Jesús efectivamente en el Señor. ¿Saben, mis hermanos? El Señor no solo habló de Saulo en el camino a Damasco. Seguramente Dios, ¿sí?, le siguió hablando durante todo este tiempo. Todo este tiempo en donde fue cegado, Dios estuvo hablando con Saulo. Y seguramente sabía que necesitaba ayuda. Por eso, mis hermanos, por eso es que el Señor envía a Ananías. Envía a Ananías para que orara por él, ¿sí? Pero déjame decirte algo. Ananías tenía sus reservas. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, porque conocía, como todos los judíos, lo despiadado que Saulo había sido. Entonces, era algo difícil también para Ananías agarrar e ir con una persona quien era su enemigo. Pero viniendo de Dios, las cosas cambian, ¿verdad? Pero era difícil, era difícil. ¿Saben, mis hermanos? Déjenme decirles algo. No es raro, ¿sí?, que la gente proteste ante una llamada del Señor. Yo lo he hecho. Y tal vez ustedes y cada uno de nosotros lo hemos hecho, mis hermanos, cuando el Señor nos llama a hacer algo. Tenemos nuestras reservas. A veces como que decimos, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo lo vaya y vaya con aquella persona? Quiero que recuerden, mis hermanos, no está en el pasaje, pero si ustedes lo anotan o se recordarán este pasaje de Éxodo 4:10. Y decía, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Esto es lo que decía Moisés, mis hermanos. ¿Cuántas veces la misma respuesta ha brotado en nuestros labios? Seguramente muchas. Son muchas las veces que nosotros, ustedes y yo, nos hemos comportado de esa manera ante una desagradable llamada del deber. Pero, ¿saben? Déjame decirte algo. Estas diligencias difíciles a las que tú y yo somos sometidos en algún momento son realmente nuestras oportunidades para ser más nobles. Lo cierto, mis hermanos, es que Ananías tenía ya su parte en la obra del Señor, cuya fama todos sabemos que resonaría en todo el mundo. Eso es. A mis hermanos, a menudo mucha gente lucha con nuevos retos. Ustedes y yo constantemente estamos luchando. Debido, ¿saben a qué? A nuestra desconfianza. Desconfiamos mucho, mis hermanos. Sentimos, ustedes y yo, que no tenemos la habilidad ni la capacidad y a veces ni la experiencia para poder hacer las cosas adecuadas. Así nos sentimos, mis hermanos. Jeremías decía al Señor, no sé hablar porque soy un niño. Jeremías pensó que solo era un niño, mis hermanos, cuando también fue llamado por el Señor. Jeremías así pensaba, como un niño, y decía, soy demasiado joven, soy demasiado inexperto para ser el vocero de Dios del mundo. Sin embargo, ¿saben? Dios le prometió estar con él, como hoy a ti y a mí nos promete cuando nos llama a hacer algo. Y eso es lo que ustedes y yo no debemos de olvidar. Cuando Dios nos llama a algo, mis hermanos, Él siempre está con nosotros y proveerá de todas las necesidades que por las que estemos atravesando.
Y es ahí donde entonces vemos nosotros que es un privilegio y que Dios verdaderamente está haciendo su obra también con nosotros. Así es, mis hermanos. Quiero decirles que Dios guía todavía a los siervos, ¿sí?, cuando están dispuestos a ser guiados. A veces ustedes y yo no estamos dispuestos a ser guiados, pero Dios lo quiere hacer, pero Dios quiere seguir guiándonos. Él lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Mis hermanos, Ananías tenía las órdenes claras a dónde debería ir. ¿Se dan cuenta? Ananías no tenía la mente confusa, sabía quién era Pablo y sabía lo que tenía que hacer. ¿Saben? Déjame decirles algo. El Señor conoce la calle y la casa donde vive el pecador que ha de ser bendecido por ti y por mí. Él lo conoce, Él sabe dónde está ese pecador. Y sabes, solo espera, solo hay que esperar en Él. Y si vas en el nombre del Señor, Él se encargará, mis hermanos, de que no seas enviado a la persona equivocada. Así es como Dios obra. El Señor conoce, mi hermano, a la persona a quien debes de bendecir. Y todo, por supuesto, acerca de su vida. ¿Sabes? Aunque no tengamos ustedes y yo las instrucciones verbales como lo tuvo Ananías, la persona que se interponga en tu camino, ¿sí?, si buscas hacer la obra para el Señor, resultará ser la persona a quien Dios quiere que tú bendigas. Así es como trabaja el Señor, así es como nos conduce el Señor, mis hermanos. Ahora, ¿cuándo ir? ¿Cuándo es cuando ustedes y yo tenemos que ir? Quizás cuando llamó el Señor a Ananías, ¿sí?, aún no se había levantado de la cama, por lo que vemos en el pasaje. Le dice el Señor: levántate y anda. Él, mis hermanos, debía levantarse y debía ir, porque el Señor lo estaba mandando. Mis hermanos, déjenme decirles que los mandatos de Dios, ¿sí?, son importantes, que ustedes y yo no debemos dejar de cumplir. Ahora, ¿por qué ir? ¿Por qué ir? ¿Sabes? Ustedes y yo, al igual que Ananías, tenemos que ir porque el Maestro ya está allí, con la persona a la que le vamos a compartir, con la persona a la que le vamos a hablar. El Señor ya preparó todo el camino, así como lo hizo con Saulo. Cuando tú y yo compartimos, cuando tú y yo vamos a hablarle a la persona de la palabra de Dios, ya está Dios en el corazón de esta persona también trabajando. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que ir. ¿Sabes? Quiero decirte que donde Dios ha arado, mis hermanos, ustedes y yo hemos de sembrar. Eso es la voluntad de Dios. Y quiero compartirte la voluntad de Dios. Nos enseña 3 cosas. Si lo quieres anotar, mis hermanos, la voluntad de Dios nos enseña 3 cosas. Primero, mis hermanos, hay una revelación en la Biblia. Isaías dijo, no está en el boletín, mis hermanos, pero Isaías 34:16. Consulten el libro del Señor y lean. Fíjense qué es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. Consulten y lean. Esto es lo que Isaías nos está diciendo en este pasaje. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante que ustedes y yo, sí, consultemos el libro, la palabra de Dios, y la leamos? ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, porque las profecías predicen y la historia, mis hermanos, revela lo que ha estado siempre en la mente de Dios. Por eso es que ustedes y yo tenemos que leerlo. Por eso es que ustedes y yo tenemos que consultarla. ¿Te imaginas? Hemos escuchado muchas veces que es palabra de Dios. Es la mente del Señor que está ahí en la palabra de Dios. Por eso, una y otra vez, tenemos que consultarla y tenemos que leerla. Segunda voluntad de Dios, mis hermanos, hay una guía. Hay una guía.
Mis hermanos, la voluntad de Dios nos revela, es revelada para nosotros a través del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Cristo ascendió a la gracia, a la gloria, perdón. Quiero leerte, no está tampoco en el boletín, mis hermanos, Juan 16:13, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y los anunciará las cosas que han de venir. Mis hermanos, aquí hay algo bien importante que no debemos dejar de olvidar y que seguramente ya lo hemos escuchado, pero vale la pena recordar. El Espíritu Santo, mis hermanos, revela las cosas que habrían de venir, las oposiciones a las que ustedes y yo nos tendríamos que enfrentar, y en ese entonces los discípulos tenían que enfrentarse, y al resultado final, mis hermanos, de sus esfuerzos. ¿Saben? Todo esto, en aquel momento, los discípulos no lo entendían, los apóstoles no lo entendían, no lo comprendían, no comprendían las promesas que nos estaba diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Saben? Hasta que el Espíritu Santo vino después de la muerte y la resurrección de Jesús, es como lo pudieron entender. Pero no solamente eso, mis hermanos, aquí hay algo bien importante. Estas verdades a los que los discípulos no entendían fueron lo que las escribieron en el Nuevo Testamento. Qué grandioso es esto, ¿no? Cómo Dios va haciendo su obra. Tercera voluntad de Dios, mis hermanos. Hay que escuchar la conciencia. Si lo quieren anotar. Mis hermanos, cuando nos convertimos, ¿sí?, a Cristo, nuestra convivencia, ¿saben?, se hace más sensible al Espíritu Santo. No es sino cuando nosotros nos convertimos. Y esto es lo que nos dice, mis hermanos, precisamente en 1 de Timoteo, ¿sí?, 3:9. Dice así, mis hermanos: deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Saben, mis hermanos? Cuando la conciencia está pervertida y cauterizada por el pecado, no es confiable, pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia pecaminosa es purificada. Y sabes, cuando nuestra conciencia es purificada, nuestros corazones pueden percibir la voluntad de Dios. Es así, solamente así cuando sucede, mis hermanos. Mientras no podemos percibir la voluntad de Dios. Mis hermanos, el resultado que transforma no solamente tiene una razón, tiene también un tiempo. Y saben, el tiempo que marca la conversión de los creyentes. ¿Si lo quieren anotar, mis hermanos? Dice el pasaje en Hechos 9:17, mis hermanos: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, fíjense cómo suceden las cosas. El Señor persigue a Saulo para salvarlo, a pesar de que Saulo odia al Señor. Fíjense nada más. Y saben, aunque no siempre salva tan drásticamente, Dios siempre inicia la salvación en nuestras vidas. Qué grandioso es nuestro Señor. ¿Saben, mis hermanos? Aquí, ninguno de nosotros, ¿sí?, ha sido cegado por la luz del cielo. No, ustedes y yo no hemos pasado por esa experiencia. No hemos pasado por esa experiencia, pero para llamar nuestra atención, lo cierto es, mis hermanos, que casi Dios debe hacer un trabajo violento en nuestras almas para que tú y yo seamos salvos, como lo hizo con Saulo. ¿Saben, mis hermanos? Ustedes y yo éramos ciegos. Entonces Dios debe darnos esa fe. Él lo tiene que hacer para ver que estábamos en rebelión con Él. Dios tuvo que
perseguirnos a ti y a mí, como también lo hizo con Saulo. Y saben, mis hermanos, algunos de ustedes fueron llamados con voz baja. Otros quizás fueron llamados de una manera ruidosa, que tuvieron que ser lastimados. Otros, mis hermanos, fueron llamados de una manera suave, pero algunos otros tuvimos que ser golpeados con fuerza, mis hermanos. Tú que dudas de tu conversión, tú que no has recibido a Cristo como Señor en tu vida, ¿de qué manera quieres ser llamado? ¿Te has preguntado de qué manera quieres ser llamado? Dios tiene muchas maneras de hacerlo, mis hermanos. Y todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia de cómo lo hizo con Pablo. Quiero leer rápidamente Hechos 9, del 2 al 9. Tampoco está aquí, mis hermanos. Dicen: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a la casa de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, tembloroso y temeroso, dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas no sin ver nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mis hermanos, esta es la historia de Saulo, que lo llevó a convertirse en un hijo de Dios. Mi pregunta es: ¿cuál será tu historia? ¿Cuál será tu historia, mi hermano? Pablo, todos sabemos que Pablo fue comisionado directamente desde el cielo para un apostolado, ¿sí?, que se refería sobre todo a la existencia del evangelio entre los gentiles y a la formulación de la doctrina de la gracia, mis hermanos. Ese fue el llamado de Pablo. Y para esto 2 hombres intervinieron para llevar a cabo la obra del Señor. Pablo mismo, Saulo mismo, un hombre letrado en las Escrituras, y Ananías, un discípulo. Estos 2 fueron los hombres. Mis hermanos, el Espíritu Santo no nos habla al respecto de Ananías como un poseedor de dones maravillosos, no. Si hemos estado leyendo la Biblia, sí, sabemos que Ananías tampoco tenía un celo, no tenía un celo para anunciar el evangelio o para desplegar la actividad de la iglesia, sino que nos presenta solamente a un discípulo. Eso es, un discípulo solamente, Ananías, que viviendo, eso sí, cerca del Señor, estaba dispuesto a obedecer y hablar de Él. Mis hermanos, ojalá el Señor nos conceda las mismas gracias. Tenemos tanto más necesidad de ellas en la actualidad, que cuando encontramos tanta actividad en tan poca obediencia, cuando la persona del Señor es tan poca conocida y presentada, y cuando se le da tan poco valor a los corazones. Mira lo que dice 1 Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, que caiga sobre maldición. Señor nuestro, ven. Esto es lo que Pablo decía, 1 Corintios. Mis hermanos, hay un pensamiento que dice que muchas personas reciben a Cristo como Salvador, pero no reciben a Cristo como su Señor. Y hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto.
Cuando ustedes y yo recibimos a Cristo, Él viene a nosotros como Él es. No en las condiciones que tú y yo quisiéramos. Eso es así como Dios se manifiesta. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, ustedes y yo, de decir, lo recibí como mi Salvador hace 10 años, pero hoy lo hice mi Señor. A veces así hay gente así, mis hermanos. Parecía que no, pero sí, mis hermanos. ¿Saben? Uno no hace a Jesús Señor, Él es el Señor. Jesús dijo, mis hermanos, en Juan 13, verso 3. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Soy yo. Fíjense, mis hermanos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí este pasaje de Juan 13:13. La pregunta, mis hermanos, en la vida cristiana, ¿saben? No es si Jesús es el Señor de tu vida. La pregunta es, ¿lo estás obedeciendo? ¿Lo estamos obedeciendo? Mis hermanos, debemos de entender que la vida cristiana es una batalla entre la voluntad del Señor y la voluntad del cristiano. Esa es una batalla que estamos viviendo constantemente en nuestras iglesias. Mis hermanos, la verdadera madurez cristiana ocurre cuando ambos están de acuerdo. Eso es lo que ustedes y yo debemos de vivir. Tenemos que estar de acuerdo con los planes y la visión de Dios. Frecuentemente en nuestros días las personas toman decisiones de seguir a Jesús, pero la primera vez que Dios les pide que obedezcan, se niegan a hacerlo. ¿Sí? Así es como las personas responden, mis hermanos. Quiero decirte algo. La conversión de Saulo nos recuerda 3 cosas. Si lo quieren anotar, mis hermanos. Primera cosa, ser llenos de su presencia. Mis hermanos, todos sabemos que Dios hizo una obra eficaz de quebrantamiento en Saulo. Y a todos nosotros, todos hemos sido quebrantados por el poder de Dios. Si no, no estuviéramos aquí. Todos hemos sido quebrantados. Pero, mis hermanos, no fue su intención dejarnos quebrantados. Nos llevó al quebrantamiento, sí, pero no fue su intención dejarnos ahí. Dios quería quebrantarnos para llenarnos de Él. Amén. Segundo punto, mis hermanos. Nuestra conversión empieza cuando tenemos un encuentro con el Señor. Mis hermanos, la salvación no es algo que Dios quiera hacer, no solo es algo que Dios hace en nosotros. ¿Saben? Lo que nosotros hacemos es una respuesta a su obra en nosotros. Eso es la salvación. Tercer punto, mis hermanos. Dios encuentra a algunos que en toda apariencia no le están buscando para nada. Fíjense nada más. Y no es mentira, mis hermanos. ¿Recuerdan? Decía el salmista, los ojos de Dios cubren toda la tierra. Dios siempre inicia la salvación. Incluso busca, ¿saben?, salvar al odioso. Dios busca salvar al asesino. Dios busca salvar al intolerante. Dios busca inclusive gente como Saulo, mis hermanos. Eso es lo que vino a buscar el Señor. Fíjate lo que dice Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se había perdido. Qué hermoso, ¿no, mis hermanos? ¿Saben? Dios nos busca, nosotros no lo buscamos a Él. Dice el Señor que Él fue el que nos llamó, mis hermanos. Él fue el que nos predestinó. ¿Saben? El resultado que transforma no solo tiene un tiempo que marca la conversión del creyente, también tiene
también tiene un tiempo que marca la condición del creyente. Si lo quieren anotar, mis hermanos. Y dice el pasaje, verso 17, perdón, mis hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista. Fíjense, mis hermanos, he estado tratando de hablar un poquito ampliamente de Ananías, pero ¿quién era Saulo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Bueno, Saulo es un nombre judío, ¿no? Y Pablo es un nombre romano. Pero ahora Tarso, mis hermanos, porque luego a veces también nos confundimos, ¿no? No es Saulo de Tarso su nombre. Tarso era la ciudad natal de donde vivía Saulo, así es, que estaba ubicada cerca de Siria, al norte de Israel, dice la palabra de Dios. Ahora hay algo bien importante en todo esto, mis hermanos. El padre de Saulo era un romano, fariseo y judío. Fíjense nada más qué interesante, ¿eh? Lo que significaba entonces que Saulo era judío por ciudadanía, romano por educación, griego y fariseo por religión y por gracia cristiano, mis hermanos. ¿Cuántas cosas poseía Saulo, no? Era algo ejemplar Saulo. Revolucionó todo, mis hermanos, revolucionó todo. Bueno, y no solo con esto, mis hermanos, a los 13 años, ¿sí? Dice la historia que fue enviado a Jerusalén. ¿A dónde? A ser enseñado. ¿Por quién? ¿Recuerdan? Gamaliel, así es. Así es, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Pero hay algo bien interesante. A mí me llamó mucho la atención aquí cuando empecé a desarrollar la prédica. Siendo su maestro Gamaliel, siempre les decía a sus discípulos o a sus alumnos, no tengan enfrentamiento con los apóstoles. Siempre decía eso. A mí me llamó mucho la atención eso. O sea, les enseñaba, pero también les mostraba que no era el enseñar para ir y enfrentarse con la gente de Jesús. Y sin embargo, Saulo lo hizo. Saulo lo hizo, mis hermanos. Bueno, ahora, esto nos habla de un verdadero erudito, mis hermanos, ¿sí? Sin lugar a dudas. Sin embargo, vemos que tanto conocimiento que tuvo Saulo, mis hermanos, fuera de la verdad de Dios, ¿sí? Envanece a las personas. Y eso hay que tener cuidado porque distorsiona la mente y los corazones, como lo hizo con Saulo. Saulo es un ejemplo de esto, pero Dios ya, aún en esto, mis hermanos, Dios ya había decidido restaurar a Saulo. ¿Y qué dice el pasaje? Bueno, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista. Ahora, poner las manos sobre los ojos de Saulo, mis hermanos, y devolverle la vista, ¿saben? No era un acto de fortalecimiento de fe para Ananías. No lo veamos así. Más bien, mis hermanos, hay algo bien importante en esta historia. Este acto serviría para profundizar la humildad de Saulo, en el sentido de que debía ser ministrado, ¿sí? Por uno de los mismos cristianos a los que él pretendía matar. Fíjense qué interesante. Y aún más que le ayudaría a conectar la restauración de su vida. ¿Saben, mis hermanos? Ananías, en cierto sentido, hace exactamente lo que el profeta Oseas nos predice en Oseas 6:1, que nos dice, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Mis hermanos, es muy cierto que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere arrepentimiento y que viva, por supuesto. Pues Jehová es un Dios de vida, ¿no? Es un Dios de misericordia, es un Dios que salva. Y dice el pasaje, mis hermanos, en Isaías 45:22, tampoco no lo tengo, dice, volver el rostro a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y
y no hay más. Mis hermanos, Saulo no buscaba a Dios, pero desde el vientre de la madre Dios ya lo había llamado. Así es, Dios ya lo había llamado. Ahora, ¿hay libre albedrío? Por supuesto que sí hay libre albedrío, mis hermanos, pero Dios es soberano y hay veces en que Él claramente puede llamar y tocar a alguien. ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿qué has visto en tu vida del llamado de la obra soberana de Dios y tu libre albedrío? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que han visto cada uno de ustedes? Eso es lo que nos debe de llevar a reflexionar ahorita en este momento. ¿Qué es lo que han visto, mis hermanos? ¿Estás esperando vivir un momento difícil de tu vida para entender lo que Dios ya te está hablando una y otra vez? ¿Estás viviendo creyendo que siempre vas a tener una oportunidad de arrepentirte? Dios no lo reveló todo a Saulo, mis hermanos. No, Dios no le reveló toda su obra al inicio a Saulo. Él tenía que levantarse e ir a la ciudad, mis hermanos. ¿Sabes? Dios nos ha llamado, pero tampoco nos ha revelado todo lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. No nos lo ha revelado. Y lo que ustedes y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es estar listos a escuchar. Tenemos que escuchar constantemente porque Dios nos habla constantemente a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tenemos que tener ese discernimiento de lo que el Espíritu Santo una y otra vez nos está diciendo, mis hermanos. Es así como ustedes y yo tenemos que actuar. Mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos listos para escucharle? ¿Estamos listos, ustedes y yo estamos listos para escuchar lo que Dios nos está diciendo constantemente? ¿Estamos listos para decirle, aquí estoy? ¿Estamos libres ustedes y yo de reservas? Cualquier cosa que el Señor nos diga, mis hermanos, ¿estamos preparados para hacerlo? ¿Qué inconvenientes hay a menudo en nuestras vidas? Pero saben, bienaventurado el hombre que dice, listo, aquí estoy. Efesios 3:20 dice, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que Dios actúa en nosotros. Mis hermanos, ustedes y yo sabemos que los recursos de Jesús, el Señor, son infinitamente abundantes para cada emergencia. Quiero decirles algo, mis hermanos, el resultado que transforma no solo tiene una razón y un tiempo, también tiene un propósito, para que los creyentes crezcan. ¿Lo quieren anotar, mis hermanos? Dice el pasaje aquí en el verso 17 y 18. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Y recibiendo al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Saben, mis hermanos? En las últimas semanas hemos estado hablando en nuestro ministerio de jóvenes acerca de los dones y talentos. Esto es lo que estamos viendo en nuestro ministerio ahorita. Donde los chicos conocerán y otros confirmarán, ¿sí?, lo que Dios les está llamando a hacer. Pero también estamos aprendiendo, porque yo también me incluyo, mis hermanos. También estamos aprendiendo que si no hay amor, de nada sirve que tengamos nuestros dones y talentos. ¿Por qué les comento esto? Porque para Ananías, ¿saben?, habría sido normal que llegara con Saulo con toda clase de recelos. Pues todos sabían quién era Saulo.
Dice el pasaje, mis hermanos, Hechos 8:39. Fíjense, y entraba, 8:39. Dice, mis hermanos, dice, entraba a cada casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Mis hermanos, estamos hablando acerca de lo que Pablo hizo, pero si nos profundizamos nos trasladamos a lo que realmente estaba haciendo Pablo, la verdad que era despiadado, era muy despiadado, mis hermanos. Pero ¿saben una cosa? ¿Sí? Por eso es que Ananías tenía sus reservas, porque sabía lo que él estaba haciendo. Y no solo Ananías, los judíos sabían lo que Pablo estaba haciendo. Qué difícil fue para Ananías hacer esto, ¿sí? Ananías tenía motivos de emprender de mala gana la tarea que desagradable que Dios le estaba encomendando. Es más, podría haberse dirigido a él con recriminaciones, mis hermanos, pero no. Sus palabras fueron, dice aquí, mis hermanos, fíjense lo que dice, hermano Saulo. ¿Se dan cuenta cómo llegó con Saulo? No llegó con odio ni coraje. Esta palabra, mi hermano Saulo, a mí me impactó mucho. Así llegó Ananías, hermano Saulo. Qué maravillosa bienvenida le dio Ananías a Saulo. ¿Saben? Es uno de los más sublimes ejemplos de amor cristiano que podemos leer en este pasaje. El sentimiento de Cristo puede producir, ¿sí? Puede producir esto. El amor de Cristo hizo que pudiera perdonar a Ananías. Eso es lo que hizo el amor de Cristo. Y esa es la esencia de nuestro evangelio. Amar y perdonar, mis hermanos. Eso es. Mis hermanos, el amor logra que nuestras acciones y dones sean útiles. ¿Te imaginas? Podemos estar haciendo tantas cosas, pero si no tenemos amor, no van a ser útiles. Por eso yo estoy tanto insistiendo con los jóvenes ahorita en el ministerio, que el amor debe de estar presente en nuestros corazones. Y una y otra vez. Y no solo el amor, la excelencia y tantas cosas, temas que hemos estado viendo con ellos. Es muy importante esto, mis hermanos. Quiero comentarte 3 cosas que aprendemos de recibir el Espíritu Santo. 3 cosas que aprendemos de recibir el Espíritu Santo. 1, mis hermanos, que las almas una vez despiertas son conducidas a la paz espiritual. Si lo quieren anotar. 2, que la mejor ocupación de un alma despierta es seguir invocando a Dios y a Cristo en oración. Gloria a Dios que nosotros tenemos nuestro ministerio de oración de lunes a jueves. Y 3, mis hermanos, que el más grande de los hombres muchas veces es ayudado por el más pequeño para la salvación. Así es como obra Dios. Así es como Él actúa. Quiero decirles, mis hermanos, que uno de los más grandes atributos de los creyentes fructíferos, ¿saben? Es un corazón de disponibilidad. Es un corazón de disponibilidad. Una voluntad de hacer el trabajo difícil y servir a Cristo de cualquier manera. Eso es el atributo de un creyente fructífero. Saben, mis hermanos, nosotros como Ananías nunca llegaremos a comprender cuál es el alcance de nuestra misión. Pero saber que todo lo que hacemos para Dios trae bendición para otros, eso nos debe a ustedes y a mí a motivar a seguir adelante. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Mira lo que dice Efesios 2:10.
porque somos hechura suya y creador en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, nosotros no somos salvos por nuestros beneficios, sino para Él, para el beneficio de Él, para glorificarle, para edificar su iglesia. Por eso es que ustedes y yo somos salvos. Nuestra misión, mis hermanos, fue activada el día que ustedes y yo nos sometimos a Cristo. Qué interesante, ¿no? La transformación, ¿sí?, está parcialmente aprobada a través del servicio que ustedes y yo hacemos. ¿Saben? Hay algo bien importante. Lo hacemos porque somos llenos del Espíritu Santo. No está en el boletín, pero dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, como cristianos debemos saturarnos ustedes y yo de la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de uno mismo? Porque eso a veces sucede. A veces nos llenamos de nosotros mismos. Vivimos la fuente, el poder, la fuerza de Dios, o vivimos en nuestras fuerzas. ¿Estamos confiando en el poder de Dios o en nuestro propio poder? Mis hermanos, cada creyente, déjenme decirles que está inmerso en el Espíritu de Dios. El resultado que transforma, mis hermanos, no solo tiene un propósito, que los creyentes crezcan en Jesús, tiene un propósito de compartir de Jesús, si lo quieren anotar. Dice el pasaje, mis hermanos, en el verso 20, él seguía predicando, él enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que la verdadera transformación siempre está evidenciada. Uno puede decir que somos transformados porque lo evidenciamos, porque las otras personas lo ven. Cuando hemos sido genuinamente ustedes y yo transformados en la salvación, no puedes evitar hablar de Jesús. Esa es una de las primeras evidencias. No podemos evitar hablar de Jesús. Mis hermanos, ¿qué sucedía con Pablo? Los judíos esperaban que Pablo tomara prisioneros, pero ahora lo escuchaban hablando de Jesús de una manera audaz, proclamando la palabra del Señor. Hechos 9, 21 al 22, mis hermanos. No está en el pasaje, perdón. Dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Mis hermanos, Saulo estaba explotando en fortaleza espiritual, ¿sí? Y esto, por supuesto, que confundía a los judíos. No sabían lo que estaban pasando, porque, ¿saben? Podía probar que Jesús es el Mesías. Eso es lo que estaba pasando. Pablo estaba ya comprobando que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí estaba el maestro de la lógica, ¿sí? Pablo, hablando. Ese brillante teólogo, mis hermanos, pero ahora con el poder del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Bueno, proclamando a Cristo de una manera convincente. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Quiero decirles que todos sabemos todas las cartas que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento. Y déjenme decirles que él fue el que desbloqueó todas las escrituras del Antiguo Testamento y prueba que Jesús es el Mesías, ¿sí? y el único camino al cielo. Mis hermanos, una visión que revela alguna condición. ¿Ustedes saben qué es una visión? Por supuesto que todos tenemos un punto de vista. Si bien es cierto que la visión es algo que revela un acontecimiento, una persona, una cosa, mediante el poder del Espíritu Santo, la pregunta aquí es, ¿creen que Dios todavía
nos llama a través de una visión. Sí, es muy cierto, pero la cuestión aquí es, ¿estamos escuchando? Todos dicen que sí, Dios nos llama todavía a través de visiones, pero ¿estamos escuchando? Dios siempre busca hombres y mujeres disponibles para hacer su voluntad. ¿Saben? Hay muchas cosas que quiere Él hacer con nosotros para el mundo. Pero tal como dijo Jesús, mira lo que dice este pasaje en Lucas 10:2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis hermanos, Saulo se convertiría en el gran misionero para los gentiles. Y su epístola en Romanos, ¿sabes? Aquí podemos ver lo que decía, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios de salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, esto mostraba muchas cosas, pero también hoy nos muestra a nosotros también una realidad que estamos viviendo. Pablo no se avergonzaba, porque su mensaje era el mensaje de Cristo. Y esto es lo que ustedes y yo debemos entender. Cuando nosotros compartimos, no es nuestro mensaje, no son nuestras palabras, es el mensaje que Dios que estamos compartiendo a los demás. Por eso es que ustedes y yo no nos debemos de avergonzar. Muchos creyentes no comparten porque se sienten avergonzados y piensan que el evangelio, mis hermanos, es estar fuera de lugar. Cuando estamos rodeados de otras personas que no conocen, nos sentimos así, que estamos fuera de lugar si vamos a compartir. O siquiera vamos a orar por los alimentos también. Sucede eso, mis hermanos. ¿Saben? Cuando ustedes y yo nos sintamos avergonzados, mis hermanos, tenemos que recordar lo que Dios está dispuesto a hacer para el mundo. Pero además de recordar lo que Dios está dispuesto a hacer para el mundo, mis hermanos, tenemos que recordar nuestras limitaciones. Tenemos que recordar que nosotros por sí solo no podemos hacerlo. Necesitamos el poder para hablar de Dios ante las personas. Y cuando nosotros creemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ¿sabes? Dice que su palabra no vuelve vacía. Amén. Así es que no te avergüences, no dejes de poder hablar de la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero concluir con un pasaje de Job. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Hermanos, este pasaje es un pasaje maravilloso y déjenme decirles que sin duda cuando el ser humano reconoce que está en la tierra para hacer la voluntad divina y que todo su tesoro y gozo es de Dios mismo, entonces haya que lo que en el mundo vive no es comparado con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mis hermanos, en ciertos momentos nosotros en la vida, ¿sí?, vamos a tener planes que pueden sufrir un daño o pueden estancarse de cualquier manera, con cualquier cosa. Pero nuestro Dios es todopoderoso para restaurar. Y cuando hay un genuino arrepentimiento en nuestros corazones, Él interviene con toda su gloria y poder para sanarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para ayudarnos a un corazón lastimado y herido. Mis hermanos, Dios los escogió a cada uno de ustedes para que sean un instrumento piadoso delante de Él, en sus manos. Permitan que Él resplandezca en cada uno de ustedes. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre,
Cuántas gracias te damos por estos momentos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Padre, cuántas bendiciones recibimos día con día. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Constantemente nos llamas, Señor, a llenarnos de tu presencia. Constantemente nos llamas, Señor, a que pongamos nuestra mirada en ti. Gracias, Padre, porque tú sigues transformando nuestras mentes y nuestros corazones. Mis hermanos y yo aquí te alabamos y te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo, pero también por las cosas en las que nos has permitido probar nuestras mentes, nuestros corazones, porque de ellas maduramos, de ellas crecemos. Padre, queremos ser como instrumentos, como Pablo, mi Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos vivir una vida que te alabe, que te glorifique. Úsanos como un instrumento, Señor, para llevar tu evangelio a todas aquellas personas a las que tú ya has predestinado, mi Señor. Mis hermanos y yo queremos llevar a cabo tu propósito. Queremos recoger aquella cosecha a la que tú ya nos estás mandando. Y donde no haya cosecha que recoger, permite que mis hermanos y yo sembremos para que otros cosechen el día de mañana. Padre, te damos gracias. Mis hermanos y yo te alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.